What's up, guys? I'm Chris, and today we got Linkin Park with Heavy is the Ground, but the live version. So, don't forget to subscribe and hit the like button too. I appreciate it, and let me know in the comments what version do you prefer, like a World's version or this version. Let me know in the comments. So let's check this out. But be gentle, because if you're not, you are bad. I know you know it. And don't forget to activate the subtitles. Today was a very big day for us. It's not every day you get to release a new song. I don't know how many hours we've given you to learn it. But did you learn it? It's called Heavy is the Crown. On the floor again, we're not get the door in. We both know how the story ends. You can't win if your white flag's out, the war begins. Aiming so high, but swinging so low. Trying to catch fire, feeling so cold. Hold it inside, I hope it won't show. Saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining now. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Ok. Bien. Suena muy bien en vivo. Suena muy bien en vivo. Se nota que están trabajando como grupo para potenciar la voz de Emily. Eso se agradece bastante, ¿no? Porque, bueno, ya lo vimos en la canción anterior, en la de Emptiness Machine, que de hecho hay muchas partes, no lo digo solamente yo, sino que lo he dicho muchas personas, hay muchas partes en esa canción en que da la sensación de escuchar a Chester, ¿sabes? Sobre todo cuando armonizan juntos, Mike con Emily. Se nota, por ejemplo, aquí quiero hacer el punto de comparación a cuando hicieron la presentación en vivo hace un par de semanas, o fue el mes pasado. No sé, creo que fue el mes pasado. Sí, fue el mes pasado. Perdón, estoy con la fecha un poco. Que fue cuando presentaron a Emily, ¿no? Quiero hacer el punto de comparación porque, claro, mucha gente criticó a Emily por esas presentaciones, pero también tienes que tener en cuenta de que Emily estaba cantando canciones que no estaban en su tesitura, ¿sabes? No estaban en su rango vocal. Entonces, obviamente, hay partes de esas canciones en las que no iba a sonar bien, por mucho que ella las hubiera ensayado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, nunca iba a sonar bien esas versiones, porque no estaba hecha esa canción para ella, no estaban compuestas para ella, estaban compuestas para Chester. Entonces, ¿a qué vengo con esto? Que, por ejemplo, esta canción, como Emptiness Machine, o las otras que vamos a ir viendo más adelante a medida que las vayan sacando, vamos a notar ese cambio porque están hechas y compuestas para la tesitura y el tono y el rango vocal de Emily, ¿sabes? Entonces es importante porque aquí tú puedes notar la diferencia de cómo suena en vivo. Vamos a partir de nuevo. A cómo suena en vivo ahora en esta versión, a cómo suena en vivo, por ejemplo, eh, cantando... no estoy seguro si tocaron Numb. Creo que sí. Creo que cantaron Numb en esa presentación. Pero a lo que voy es eso. Entonces hay que tener también ahí un poquito de... ¿Sabes? Today was a very big day for us. It's not every day you get to release a new song. I don't know how many hours we've given you to learn it. But did you learn it? It's called Heavy is the Crown. Ahí Mike haciendo el chiste
con la versión de que sacaron para Riot. Ya sacamos la canción, ya la escucharon. Espero que se la hayan aprendido. ¿Ya se la aprendieron? Porque se la tienen que haber aprendido. It's pouring in, you're laid on the floor again. We're not get the door in. We both know how the story ends. You can't win if your white flag's out. The war begins. Aiming so high, but swinging so low. Trying to catch fire, feeling so cold. Hold it inside, I hope it won't show. Saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. Suenan muy bien junto ahí. A ver, ese cuando sube ahí un poco la voz Emily, es normal que se le vaya un poco el tono y ni siquiera desafina, sino que se va un poco, sale un poco más gritado más que armónico. Es normal en un en vivo, ¿sabes? O sea, hoy en día se notan eso, pues, es más fácil notar esos fallos, como también es más fácil esconder esos fallos con la tecnología de hoy en día. Entonces, es normal, y eso no quiere decir de que Emily cante mal, ¿sabes? Como hay mucha gente que hoy en día ya son los menos, pero siguen apuntando a eso. Pero ese, por ejemplo, es normal. Eso, ese cambio es normal, que no salga armónico, sobre todo en un en vivo. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then, should've fixed your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun. You're already on that list. Keep doing one, but you can't resist. Wearing that sword when the pin won't miss. Watch it all fall. Esas armonizaciones en este en vivo se notan mucho más que en la versión de estudio. En la versión de estudio uno la escucha y todo, pero pasan ahí como coladas, ¿sabes? O sea, como que... Pero aquí se nota, está re bien la armonización entre los dos aquí. ¿Qué quieres que te diga? Now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then, should've fixed your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun. You're already on that list. Keep doing one, but you can't resist. Wearing that sword when the pin won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. No había notado que quiero ver, es que esa es muy buena toma para la... Es muy claro dónde tiene el apoyo en esa parte. Tiene todo el apoyo en la zona abdominal. Es muy claro porque se le relaja, tú lo puedes notar aquí en el cuello, en la garganta, en toda esta zona, cómo se le relaja. Al principio como que se pone un poco tensa y luego al mismo tiempo se relaja y se nota, es muy claro cómo se le relaja. Esa es muy buena técnica vocal. Es muy buena técnica vocal. Por ejemplo, Chester era al contrario. A Chester se le ponía muy tensa la garganta, se le notaba mucho aquí las venas, se le marcaba demasiado, pero aún así la fuerza no la hacía aquí. La seguía, también la hacía en el abdomen, pero tenía esta zona siempre muy tensa. Y es la misma forma de cantar, pero con distinta técnica. No sé si me entiendo. Y es muy bueno porque evitas hacerte daño en las cuerdas vocales. Lo mismo que, por ejemplo, si sueltas mucho aire al cantar, también te dañan las cuerdas vocales, como si no sueltas mucho aire
al cantar, también te dañan las cuerdas vocales. Si no sabes colocar bien la voz, en qué parte del cráneo poner la zona de resonancia, es muy fácil dañarte la voz, sobre todo también en qué zona poder poner el apoyo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora yo hablando es súper aquí de garganta. Así, todavía voy a tratar de explicarlo súper banalmente. Yo ahora hablando es súper aquí de garganta, pero cuando actúo, cuando estoy sobre un escenario, mi voz es totalmente distinta porque mi apoyo ya no está aquí, ya no es aquí, ya es en la zona de abajo. Y ahí ustedes lo acaban de notar cómo cambia. Incluso me cambió hasta el tono de voz. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que ellos hacen. ¿Sabes? Por eso aquí siempre lo tienen relajado. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Mm. Me pilló de sorpresa el Scream. Sé que en la versión del Worlds dura 16 segundos. Quiero ver cuánto dura aquí. 'Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Ya, son 3 segundos menos. Aquí son 3 segundos menos. Pero claro, también aquí es más de repente, más que en la otra versión. Entonces la otra versión yo creo que a lo mejor puede lo prepara un poco más aquí. Me da la sensación de que como que lo suelta solamente. Aún así son 13 segundos, ¿sabes? O sea, no es menor. El de Chester dura 17 en la versión en vivo. Entonces, ahí poniéndose el sombrero de aluminio, hay mucha gente que piensa de que lo más probable es que este grito de Emily en esta canción lo hayan cortado un segundo antes a propósito. Porque hay mucha gente que dice que se nota que podría haberle durado un poquito más el grito, pero que quisieron cortarlo antes para no superar el de Chester. No sé. Díganme qué piensan ustedes abajo en los comentarios. A mí, en realidad, es una teoría interesante. Eh, no la comparto en el hecho, o sea, me refiero en el hecho de querer cortar el grito solamente para no superar al vocalista anterior. Yo siempre he estado en contra de ese tipo de cosas, no solamente con el tema de la música, sino que en general. Eh, pero si ellos quisieron hacer eso es muy respetable y yo no te digo que no, ¿sabes? Pero déjenme abajo en los comentarios qué piensan sobre esa teoría, que es lo que se anda manejando en redes sociales. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Heavy is the crowd. Esa postura es muy común. Déjame ver si... Bueno, esa postura. A mí me gusta el frame para a lo mejor sacar la miniatura. Esa postura es muy común. Y no solamente en lo que es metal y rock para las versiones en vivo. Es muy común esa postura porque te ayuda a relajar mucho más la garganta en el tema de apoyo vocal. Porque te plantas, te hace plantarte más, te hace bajar el centro del cuerpo. Centro del cuerpo viene siendo lo que es una pelvis abdominal. Te hace bajarla, entonces te hace mantener más la presión ahí y eso te hace poder sacar mucha más potencia sin necesidad de forzarlo vocalmente. Es muy común esa postura, como les digo, no solamente lo que es metal, lo que es rock, también se usa mucho, por ejemplo, en lo que son baladas. Se me fue.
En lo que son baladas, algún tipo de música romántica, que no toda música romántica es balada, y no toda balada es música romántica, pero me refiero a que es mucho más común de lo que uno piensa, que no es solamente una postura de los rockeros o de los metaleros. De hecho, también hay muchas veces que hasta los raperos usan esta postura dependiendo de, de la canción que estén cantando. Sobre todo raperos que no solamente hacen hip hop o hacen rap, sino que hacen canciones también un poco más melódicas. Esa postura. A ver, me gustó bastante. Me gustó bastante esta versión. Eh, la versión del Words la he escuchado ya tantas veces que ya las partes de Michael ya me las aprendí. Eh, de hecho, el video que grabé sobre el Words tuve que eliminarlo porque tenía problemas el video. Y no me di cuenta hasta que después lo había subido. Eh, pero me gusta porque Emily puede lucirse bien, tranquilamente, en una canción hecha y compuesta para su tono de voz, su tesitura, su rango vocal, su color de voz y un montón de tecnicismos más. Eh, y eso es agradable porque por fin se puede empezar a ver realmente el potencial que tiene Emily. Como les digo, yo a Emily la conozco desde que era parte de Dead Saras, entonces para mí escucharla cantar y saber lo que puede dar o lo que puede llegar a dar no es sorpresa. Pero eso, déjenme saber en los comentarios qué piensan. Y yo soy Chris. I hope you enjoy it and remember, always be gentle. Bye.